Hola, muy buen día. Nuevamente nos encontramos en su programa Abre la Boca. El día de hoy tenemos el honor de conversar con el doctor Óscar Eduardo Ríos Magallanes. Él es el actual presidente del Consejo de Certificación de la Asociación Dental Mexicana. Y bueno, pues el doctor tiene una gran trayectoria, tanto profesional, académica y de liderazgo en todo el gremio dental. Y pues, doctor, nos da muchísimo gusto tenerlo el día de hoy con nosotros para que, bueno, nos cuente un poquito más sobre toda su trayectoria y sobre todo un par de anécdotas y cómo es que ha logrado equilibrar su vida personal y profesional. Bienvenido, doctor, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Ileana, por la invitación. Cuando te escucho decir esas cosas tan bonitas, creo que no estás hablando de mí, estás hablando de alguien más. Entonces, doblemente gracias. Así es que esperemos pasar una mañana amena, un ratito ameno. Creo que poco hay que decir respecto a que sea bueno. Tu servidor ha sido alguien con mucha suerte. Eso creo que puedo decirlo. Ni en mis mejores pesadillas hubiera pensado llegar a estar en la Asociación Dental Mexicana, mucho menos ocupar un cargo dentro de la asociación y tener la responsabilidad de un proceso de certificación nacional. Creo que no, ¿eh? Creo que solo ha sido alguien con mucha suerte que he estado ahí en el momento adecuado y bueno, eso ha sido, creo, la diferencia, ¿no? Doctor, usted ha hecho muchísimas cosas por el gremio dental desde que estuvo como presidente en la Asociación Dental Mexicana ya hace algunos años. Y bueno, pues esa pasión con la que usted siempre ha trabajado y que lo caracteriza, pues es seguramente que lo ha llevado a este puesto tan importante, porque como bien dice, el tener en sus manos la certificación de los odontólogos es un reto y un papel bastante importante en la odontología. Primero, doctor, cuéntenos, ¿qué lo trajo a la odontología? ¿Qué lo motivó a estudiar primero odontología y bueno, en la Facultad de Odontología de la Universidad de Guadalajara? Cuéntenos de esos años. Mira, esa es una historia muy larga y yo creo que el destino tuvo que ver. Me parece que no hay casualidades. Tu servidor, como bien sabes, vivo en Tepic, Nayarit. Para aquellos años, te estoy hablando de los 80, la universidad en Nayarit era una universidad que tenía muchos conflictos, ¿no? Internos y tenían muchas dificultades con su permanencia académica, que si era día de lápiz cerraban la escuela, que si era día de la pluma no había clases, que si era día de todos los días era un problema. Tenía mi padre una familiar en la Universidad de Guadalajara, que está a 3 horas de Tepic, Nayarit. Para aquellas fechas eran 5, regularmente no había más que la carretera libre, ya sabrás cómo se movía. Y ella le ofreció a mi padre poder ayudarnos a ingresar a la Universidad de Guadalajara, pero el único inconveniente es que había que irse desde muy joven, terminando la secundaria, a estudiar preparatoria a Guadalajara y había que considerar estar los 3 años de bachillerato allá y hacer después tu ingreso a la carrera, ¿no? Entonces ya sabrás que un joven de 15 años no sabe ni qué demonios quiere, no sabe si quiere ser policía, astronauta o rumbero. Tu servidor fue la misma historia, ¿no? Pero no solo eso, cambiar de una ciudad pequeña a una mini ciudad o un rancho grande a una ciudad en la que ya se ponían zapatos y corrían con tenis, pues era otra historia. Y eso se convertía en un shock cultural tremendo. Llego a la preparatoria, pierdo un semestre de preparatoria porque tenía unos compañeros en la universidad que eran no vagos, eran una muy buenas personas inocentes, te hablo de jovencitos de 16 años. Uno de ellos ya traía su propio automóvil, pero era un tragón profesional, ¿no? Entonces de repente nos decía, fíjate que hoy hay unas quesadillas buenísimas en el mercado no sé, de Zapopan, que eso estaba del otro lado de la ciudad, ¿no? Entonces alguien como yo que no conocía nada, que quería conocer la ciudad, pues me iba a desayunar con él y perdía clases por irme a desayunar y a conocer la ciudad, ¿no? Pero al día siguiente tenía un menú diferente, este muchacho al que te hablo, Luis,
Y decía, ahora sabes qué, las tortas ahogadas de Tlaquepaque, no, hombre, se ponen y vamos, ¿no? Llegó el final de semestre y en las materias intermedias, entre las 10 de la mañana y las 12, que era la que nos íbamos a desayunar, perdí derecho a materias, a aplicar exámenes, perdí un semestre. Ya verás, ¿no? Que casi me corre mi padre de la casa con justa razón, ¿no? Esperé que me colgara. Afortunadamente mi padre era muy regañón, pero en ese sentido creo que le ganó mucho más esas palabras que luego dicen los papás que saben decir, que en el momento en el que la dicen, sabes lo que te quieren decir, ¿no? Yo te lo juro que esperaba que me dijera, te regresas a Tepic, ¿no? Ya se te acabó el corrido. Y fueron sus palabras que las guardo muy bien. Mira, tu único compromiso es estudiar y no lo estás haciendo bien. Piénsalo. Fue el regaño, ¿eh? Entonces, a partir de eso, bueno, pues no te quedaba más que entender que era un regaño. Se viene en la preparatoria en los siguientes semestres, después de ese tropiezo, el, el, la universidad tenía un programa que me parecía fantástico. En el bachillerato te asignaban a través de algún proceso de selección en orientación vocacional en alguna área que ellos consideraban que pudieras encajar. Tenían divididas las áreas administrativas, médico-biológicas, ingeniería, no recuerdo cómo se llamaban, pero más o menos con base a tu perfil te iban enfocando ya. A mí me hicieron mi test, me envían a las áreas médico-biológicas y dentro de las áreas médico-biológicas también tenían otros adiestramientos con un programa muy interesante que te permitía, si después del bachillerato no querías, no podías estudiar más, salías con un perfil de técnico. Entre ellos tenían un adiestramiento para técnico dental, otro para fisioterapeuta y algún otro para procesador de muestras en patología como citotecnólogo. Entonces, a ese sí ya tú lo escogías, ¿no? Decidí meterme a laboratorio dental sin conocer absolutamente nada. En mi familia no hay odontólogos previos a tu servidor y no sabía absolutamente nada de dientes. Sabía que los dientes se tenían que lavar de vez en cuando, pero era todo lo que sabía como buen provinciano, ¿no? Más de eso nada. Entonces llego, empiezo a hacer laboratorio dental y me gustó. Eso me hizo tomar la determinación de entrar a odontología. Después me di cuenta que no tiene nada que ver una cosa con la otra, salvo en el momento de cobrar la remisión. Definitivamente el proceso técnico es un universo diferente a la carrera como tal, ¿no? Al proceso clínico. Pero cierto es que tendríamos que estar formados en los dos, el odontólogo y el clínico como técnico tendrían que estar muy bien relacionados porque muchos de los problemas que tiene ya en términos profesionales el odontólogo tiene que ver justo con que el odontólogo clínico no conoce el trabajo de laboratorio y de repente pide imposibles, ¿no? El propio técnico dental pide o solicita algo que no sabe si sea posible, entonces ahí de repente hay un problema de diálogo en términos profesionales. Entonces, acabé en odontología por esas condiciones, ¿no? Cuando llego a la carrera, como mucho, seguramente también los primeros 2 años, en los primeros 2 semestres, había una confusión entre que si era o no lo que quería. Imagínate que entrábamos en mi grupo, eran 6 grupos, en mi grupo éramos 70 personas. En el primer semestre teníamos un maestro que era una fiera en anatomía, que se encargaba de correr a la mayoría de los alumnos que tenían dudas, ¿no? Entonces, aprobar su materia ya era casi cero odontólogo en el primer semestre. En el segundo semestre teníamos otra materia que era microbiología con una maestra que era fascinante escucharla, la doctora Rosa María Figueroa. Pero si tú pasabas esas 2 materias, esos 2 semestres, ya casi estabas titulado, ¿no? Y tuve a bien en la segunda materia aprobar con muy buenas calificaciones. Entonces dije, bueno, a lo mejor pues no soy tan malo, ¿no? Y esto es para mí. Y después de muchos esfuerzos, creo que salimos. Me gustó la parte, complementé muy bien la parte mecánica con la parte manual, con un poquito la parte académica, y me gustó, al punto de que si tuviera oportunidad
volvería a estudiar y lo haría con más vagancia, ¿no? Sería ahora más vago. Ya era bien vago, pero ahora sería más vago todavía. Le volvería a hablar a su amigo Luis. Sí, no, definitivo. Y a muchos que conservo desde entonces, que ya no solo somos amigos, nos hicimos compadres a la vuelta de todos los años, que Ah, nos qué vemos padre. como que si nos acabamos de ver ayer. Y esa parte creo que fue lo que hizo muy fácil el tránsito de tu servidor en Guadalajara, ¿no? Estuve prácticamente en Guadalajara 10 años, 12 años, y después regreso a mi casa, que es tu casa, ya como Muchas odontólogo, gracias. para venir a vivir, ¿no? Mi familia estaba acá, entonces había que empezar un negocio, ya no un consultorio, un negocio, y era más fácil empezar en Tepic Nayarit que empezar en Guadalajara, que ya para aquellas fechas estaba terriblemente saturado, ¿no? Imagina hoy cómo está. Pero esa fue lo que me lleva a la carrera. Lo hicimos bien, me gustó bien, fui muy inquieto también, tuvimos la buena suerte de participar en un grupo estudiantil que para nuestra mala suerte perdió. Y eso significaba que no podíamos faltar a clases, que estaban sobre nosotros, que nos hacían que estudiáramos a fuerzas, que tengo que agradecerles también a todos esos maestros que nos tenían, como decíamos antes, ¿no? De ojeriza, porque nos forzaban a seguir adelante. Entonces creo que eso también influyó mucho en que saliéramos con muy buenos dividendos en nuestro grupo. Te decía que de esos 70 que empezamos, salimos solo 14. Y bueno, pues eso te habla de que sí había que echarle todas las ganas. Excelentes alumnos todos y luego nos íbamos jalando unos a los otros a estudiar. Había unos que eran muy buenos en algunas áreas, a los que éramos muy malos en esas áreas nos motivaban y ahí íbamos, pero fue una muy, muy grata experiencia. Digo que al punto de que la repetiría nada más haciendo más vagancias. No, pues genial, doctor. Y además, como comenta, ¿no? Tuvo la oportunidad de estar tanto en la parte de laboratorio como en la parte clínica y hoy seguramente entiende muchísimo mejor todo ese proceso y todo ese flujo. Y bueno, doctor, también a lo largo de toda su trayectoria, bueno, me imagino que empezó con la parte clínica. ¿Cómo fue que se metió a la parte institucional? Sabemos que a lo largo de esta trayectoria usted ha ocupado bastantes cargos dentro de las asociaciones odontológicas. Como comentábamos en la presentación anteriormente, fue usted el presidente de la Asociación Dental Mexicana. Hoy ocupa el cargo de presidente del Consejo de Certificación de la Asociación Dental Mexicana. ¿Y cómo es que fueron sus inicios en las asociaciones, doctor? Mira, te decía hace un momento que yo creo que son cosas de suerte, ¿no? En mi tierra dicen que no hay más valor que el de un tarugo y como no sabes a lo que vas, te vas metiendo a todo, ¿no? Pero creo que mi Bocota ha sido, iniciadora de tantas aventuras. Cuando llego a Tepic Nayarit, a pesar de que mi familia estaba radicando de toda la vida acá, como odontólogo no era fácil, llego y un buen amigo, doctor, el doctor Félix Robles Villaseñor, maestro de la universidad, conocido de mi familia, me invita a participar. Él tenía un grupo de ahijados a los que apadrinaba cada año, cada 2 años en la universidad, lo invitaban como padrino de generación. Y él, por su parte, hacía unas conferencias para estos alumnos, para estos egresados. La primera plática que yo doy en Tepic Nayarit se la doy a este grupo y después él era socio, es socio activo de la Asociación Dental Mexicana, pero imagínate que el colegio se había formado por allá en 1969, los doctores que la habían formado se estaban haciendo ya mayores, incluso algunos empezaron a fallecer en un año. El doctor vio esto ya porque no dejaban entrar a nadie, eran muy selectivos en aquel entonces como provinciano, no fácilmente dejaban a alguien que se acercara a la asociación. Los convence y les dice, oye, pues nos vamos a morir, ¿no? Y se va a morir con nosotros la asociación. Este último año se murieron 2 o 3 y ya somos menos, ¿no? ¿Qué les parece si invitamos a mis ahijados, que tienen más o menos ya un grupo consolidado, como grupo, porque ya tenían, no sé, 15 años organizándose sus conferencias, aunque no eran una asociación, aunque no eran, era un grupo de amigos que se reunían.
de egresados de la Universidad Autónoma de Nayarit. Yo era el único externo que me juntaba con ellos y, y le aceptan los del colegio, entonces se viene esta parvada de 60, 70 egresados y vuelven a activar esa asociación que ya existía, ¿no? Que se había formado desde entonces. Los dentistas viejitos toman a bien el grupo de jóvenes y crece cada día. El primer presidente ya en esta nueva generación es un doctor ahijado del doctor Robles, el doctor Rafael Loaiza, y mientras que se consolidaban o no las cosas, permanece 1 o 2 años. El siguiente presidente es el doctor Félix Robles Villaseñor, que te hablo que duraban 2 años. Se elegía al vicepresidente y por mi bocota me hacen el tercer presidente de esta nueva era. Entonces ya empezábamos a ir a México, llegamos a México y en la asociación que tenía años que no iba Nayarit a las reuniones de la Asociación Dental Mexicana, volvimos a ir y esa bocota de la que te hablo, que no me deja nunca pensar bien, una de las primeras reuniones que llegamos piden un escrutador. Las reuniones eran terriblemente somnolientas y pesadas. Eran emocionantes en algún momento porque había mentadas de madre y cosas así Era lo que se ponía bueno. que solo se dan en las asambleas, ¿no? Pero imagínate que eran reuniones de 12, de 14 horas y eran así como que tediosas. Entonces nombran un escrutador o piden a un escrutador y nadie levanta la mano. Resulta que voltea tu servidor hacia atrás y muy valiente levanta la mano. Creo que ahí empezaron mis desgracias, ¿eh? Porque levanto la mano y entendí por qué nadie levantaba la mano después. No Pasaron sabía lo que se había metido. 8 horas, todo el mundo salía, desayunaba, tomaba agua, pero el escrutador no se podía ir, ¿no? Entonces, si la voluntad de algún buen cristiano te llevaba un vaso de agua al admir, te podías ir, ¿no? Desde ese día creo que empezaron las cosas. Pasados los años, en 1 o 2 años, hubo alguna asamblea a la que nos convocaron para la modificación de algo, no recuerdo, algo en el estatuto, pero llegamos y nadie sabía qué demonios iba. Entonces empezó la discusión entre que sí, quítale y que no ponle y que dale. Y con mi bocota te digo que me paro y le digo, oye, espérame, no sé si todos están en el mismo canal o yo soy el único, ¿no? Creo que nadie sabe de qué estamos hablando. Entonces, pues yo me gustaría proponerle a la asamblea primero que nos manden lo que nos van a modificar y después nos reunimos para ver si sí o no, ¿no? Pues ándale que se acaba la asamblea por mi propuesta en ese momento y casi se hacen los golpes entre los buenos y los malos, ¿no? Híjole, me salí porque yo había sido el que generó el problema, con la cola entre las patas, dije, ahorita me va a tocar a mí, ¿no? Cuando salgo estaba uno de los doctores que estaba en favor de que se acabara la asamblea y al momento de que salgo me agarra en la puerta y empieza a gritarles a todo el mundo, ¿no? Que gracias a mí se había acabado la asamblea, que un aplauso, entonces no había dónde meterme. Fue así como que chino, ¿no? ¿Y dónde me meto? Pero bueno, consideré que era lo prudente para hacer en aquel momento. Entonces se convierte en una experiencia que, bueno, los malos, obviamente, si hubieran podido en ese momento, ya que sabían quién me acuchillan, y los buenos, los que creían que era la parte buena, deciden que había estado bien. Total, ¿qué pasa? Al siguiente año llega a la presidencia el doctor Víctor Guerrero y recibe una llamada y un buen día me dice, oye, Oscar, me gustaría que me ayudaras sé que tienes algo de trabajo en investigación, que llevaras la comisión de investigación. Pues así como que me sorprende un poquito, ¿no? No, pues claro, con toda la confianza. Y también quiero pedirte un favor, que me ayudes como moderador en las asambleas. Entonces fueron 2 años en las que llevamos afortunadamente bien, bien el caso. Y creo que eso fue haciendo que cada vez se hicieran un poquito más
cómodas y más fáciles de llevar las asambleas. Muchos de los problemas que llegaba como provinciano y no tenía nada que hacer, me sentaba en el escritorio o en la asamblea, en la mesa, y de repente veía algunos detallitos que decía, es que esto hace que se vuelvan terribles, ¿no? Las asambleas. Y vuelvo a lo mismo, esa parte de manifestar lo que creía que se podía mejorar fue llevando de un sentido al otro, ¿no? Imagínate que había un punto en las asambleas en el que se leía la correspondencia recibida. En el orden del día eso podía ser 2 horas porque entonces leían 30 cartas que mandaban para aquellas fechas, todo era vía Vía correo. correo. ¿De qué año estamos hablando, doctor? Más o Estamos menos. hablando de el 80 y probablemente 81, no es cierto, te estoy echando una mentira, a finales de los 89 todavía, 90 hablábamos de que se leían todo esto así. Wow. Y No, pues sí, por eso duraban 14 horas. la carta era buenos días, la carta la envía la señorita Ileana de Portal Odontólogos. Guau. Buen día, doctora presidenta del comité ejecutivo. Fíjese que acá el clima en México está muy frío, pero vamos a ver si podemos conseguir unas cobijas. Y después de las cobijas, que ya no vamos a tener frío, nos gustaría preguntarle, ¿cuándo pueden venir a ver si hacemos un evento? ¿No? Firma la presidenta, pero se leían así. Y luego Guau. las cartas que respondía la presidencia, ¿no? La presidencia decía, Ciudad de México, doctora Ileana, ojalá y no tengan mucho frío porque se pueden estripar, ¿no? Y las cobijas las pueden Guau. comprar más baratas en tal lugar, ¿no? Pero era un mar de cartas. No, pues imagínese. Era presidenta la doctora Liliana Acuña, que a la fecha nos vemos y me lo recuerda. Yo estaba sin nada que hacer, estaba escuchando, entonces leí las cartas que hice un resumen, un conteo de las cartas que se revisaron, de las cartas que se respondieron, y le dije, oiga, doctora, de frente a la asamblea, ¿no sería más fácil si hicieran un resumen de las cartas que se recibieron y que nada más nos dijeran de las 30 que leyó usted, dos me parece que son importantes, una pregunta con relación a las cuotas y otra pregunta con relación a algo que era importante? Claro, Nada más se no hizo. las 30. Se recibieron 30 y dos decían esto y va a hacer una reducción en el tiempo de la asamblea. En el momento la doctora me lo tomó a bien en la asamblea, después se acercó conmigo y dije, me va a pelear, porque también yo, no, en realidad fue siempre una idea de si es que, ¿cómo le hiciste? Pues lo hice porque lo estás leyendo. O sea, yo leí lo que tú estabas leyendo, tuve el cuidado de apuntar que fueron 50 cartas, de las que 48 o solo son de saludos y de que está el clima muy desagradable, que pueden ser de importancia, sí, pero a lo mejor para la asamblea no. Total que eso contribuyó, eventualmente me eligieron presidente del Consejo Interno para aquel entonces era Consejo Nacional, y después fui electo presidente del Consejo del Comité Ejecutivo en el 2015-2016. Después de eso juré que me iba a poner en paz, ser el presidente, había sido el presidente más joven de la Asociación Dental Mexicana, no sabía ni qué demonios iba a ser eso. Es un monstruo la Asociación Dental Mexicana, Sí, que necesitas estar preparado con muchas cosas, pero lo más interesante es que necesitas tener la tranquilidad de que vas a regresar a tu consultorio y tu consultorio va a estar funcional. Le escuché decir algún día al doctor Armando Hernández, expresidente 2 o 3 periodos antes de mí, que de lo único que había que estar seguro es que tu consultorio iba a acabar muerto cuando terminaba la presidencia. Me dio mucha risa, ¿eh? Pero sí tenía razón. La verdad es que el consultorio se muere y más en algunas áreas. Tu servidor que hace cirugía, todo mundo busca estar en un consultorio dental, hacerse sus procedimientos quirúrgicos los fines de semana. Esos son los días que más viaja el presidente de Asociación Dental Mexicana, ¿no? Entonces, al momento de que termina la presidencia, afortunadamente en el consultorio tenía unas asistentes, una sobrina mía, odontóloga, que eran mi cabeza en el consultorio. Yo llegaba y ponía las manos y todo funcionaba bien, ¿no? Pero sí, creo que eso es importante para poder compaginar el poder salirte un respaldo adecuado en el consultorio, porque si no, no logras
Eventualmente presidí el consejo la doctora Marta Carolina Ujú. Rodríguez en certificación, y cada determinado tiempo se tienen que renovar los consejeros. Me invitan a participar, no sé qué vieron en mí. Estuvimos trabajando con el consejo 2 periodos con la doctora, y al cambio de la renovación me invitan a participar como presidente, me quedo como presidente, que ha sido una experiencia completamente diferente incluso a la presidencia de la Asociación Dental Mexicana. ¿Por qué razón? Porque ahora acá el trato es un poco más institucional con gobierno, que Así es, cuesta mucho trabajo, primero al gobierno hacerlo entender, y segundo, lo que sucede es que con el gobierno cada 6 años nace y muere México. así es, Entonces podemos tener muy avanzado en este sexenio algo con el gobierno, y el próximo se viene a la basura, ¿no? así es. Y empezar de ceros. Y empezar de cero, ¿no? Porque de repente si la óptica del gobierno que llega es diferente a todo lo que se había hablado, empiezas a regresar al inicio. Ujú. Y esa es parte de la historia, pero creo que también ha sido muy prudente, y en un ámbito completamente diferente te desarrollas para poder llegar a buenos términos, ¿no? Creo que esa ha sido la escalada de mucha suerte para llegar a donde estamos, al Consejo de Certificación, pero creo que sí tuvo que ver mucho mi bocota, ¿eh? De timidez. Pero esa boca le ha ayudado mucho a también hacer muchísimas cosas, doctor. Y bueno, pues yo que ya tengo también el gusto de conocerlo de hace muchos años, pues siempre he visto que hace un muy buen equipo y se genera también un gran ambiente entre su equipo. Realmente se ve una colaboración de todos los participantes y todos los integrantes de las mesas directivas en las que ha participado. Y se ve además la armonía, ¿no? Se siente la armonía y la pasión con la que todo su equipo trabaja. Y bueno, ahorita también lo confirma en el consultorio, pues dejó ahí a su sobrina a cargo, y pues siempre creo que ha mostrado tener un liderazgo eh, bastante sólido, y que además motiva a todos los que trabajan con usted, ¿no, doctor? Y justamente con esto que comenta de los temas de gobierno y demás, ¿cuáles son los retos que hoy considera que enfrenta el proceso de certificación para los odontólogos en México? Mira, yo creo que tendríamos que transitar a buscar que nuestra certificación fuera obligatoria, y hemos pugnado porque sea así, ¿no? Hay muchos sectores en el propio país que se encuentran alejados de esto como algo no tan bueno, ¿no? Y no lo consideran muy bueno. Lo que pasa es que tenemos un problema de origen en nuestro país. Tú obtienes una cédula profesional única y vitalicia. Eso significa que si no decides algún día volver a abrir un libro, nunca nadie te va a juzgar por ello. En áreas probablemente muy particulares no exista la necesidad de esta preparación permanente. Voy a pensar en las matemáticas, ¿no? Que son movibles, pero sus fundamentos son prácticamente siempre el mismo. En el caso de la biología o la salud, no. Es un proceso educativo que te obliga, conforme la biología va cambiando, conforme los materiales van cambiando, conforme las técnicas van cambiando, a mantener una educación permanente. Entonces, dentro del área de la salud, estoy hablando de todas las áreas, ¿no? Medicina, eh, odontología, enfermería, trabajo social, estamos obligados a mantenernos en actualización. Entonces, creo que sí tendríamos que transitar en nuestro país a que fuera obligatoria, y necesariamente tendría que ser obligatoria aún con esa idea de que puede no ser lo mejor, porque atrás de hacer obligatorio algo empiezan a aparecer todos los malos usos. Voy a ponerte un ejemplo muy simple. Todo el mundo tiene conocida la ventaja de traer un cinturón de seguridad porque está demostrado que salva vidas, pero si tú no te lo hacen obligatorio, no te lo pones. Es más, te lo pones porque sabes que si no te lo pones va a venir el tránsito y te va a cobrar una multa por no traerlo, cuando el beneficiado eres tú, no el tránsito, ¿no? Entonces, en Así nuestro es. caso pasa lo mismo.
tendría que ser una medida obligatoria para que entendamos que tenemos que seguir educándonos. De otra manera, Mm, no va a suceder y entendamos certificación como una educación continua, más allá de que sea o no un negocio, porque también hay alguien que te dice es que es un negocio. No puedes dejar de mantener algunos datos administrativos. En el por caso del supuesto. proceso de la Asociación Dental Mexicana, el proceso de certificación lleva 5 años. No es la Asociación Dental Mexicana quien determina cómo hacerlo. Así es. Se lleva un proceso de idoneidad junto con el Colegio Nacional ante la Dirección General de Profesiones y ellos marcan por estándares internacionales cómo tendría que ser. Entonces, en el ánimo de que alguien pueda mantenerse en educación, se sugiere que la certificación tenga temporabilidad, es decir, que sea de 5 años y durante ese tiempo, si tú no decides hacer un examen, puedes a través de colegiar, de mantener por puntos, porque se supone, no porque sea un obligatorio, tampoco en el país es obligatorio estar colegiado, se supone que un colegio resguarda tu expediente y resguarda tus puntos, que es el único que puede dar fe que estás asistiendo a un curso. Entonces, tus certificaciones posteriores solamente se hacen por puntos. Eso con mucho se convierte en el ideal. ¿Cuál es la ventaja al final de que te certifiques a través de una asociación? Que hemos buscado que sea a través de esto un plus, que el estar asociado pueda ser más económico certificarte que hacerlo por la libre. Te pongo un ejemplo que puede no ser tan fácil o difícil de entender como lo queramos ver. Actualmente, si tú, Ileana Cardoso, decides certificarte como odontóloga en Asociación Dental Mexicana, te cuesta 4,000 pesos siendo socia de algún colegio, 5,000 pesos siendo no socia. Pero para poder hacer un examen, nosotros le pagamos a Ceneval, que es un agente externo, y es una condición de la DGP, que nosotros no seamos el juez y la parte que aplique el Así examen, es. le pagamos 3,200 pesos. Entonces, no es un negocio de Asociación Dental Mexicana como de repente alguien dice es que cobran carísimo. Bueno, consideremos que tengo que pagarle 3,200 pesos a esta persona. Una vez que Ileana Cardoso, que puede estar en Mérida, que puede estar en Cancún, que puede estar en Nayarit o en Tijuana, tiene su certificación, nosotros estamos obligados a archivarle durante 5 años su documentación para que si en estos 5 años viene la Dirección General de Profesiones y dice, oye, me llegó un certificado de Ileana Cardoso, está el archivo respaldado en la Asociación Dental Mexicana y aparte también yo tengo un control permanente de la información que tú recibes. Yo manejo el Ceneval me hace saber quién es satisfactorio, quién es no satisfactorio, y entonces yo me encargo de expedir como Asociación Dental Mexicana con el aval de la Dirección General de Profesiones un documento que te envío a donde tú estés, lo cual tiene un costo que también, obvio, sabemos que tiene que ir en este sentido. Entonces, si tú me preguntas cuánto gana la Asociación Dental Mexicana por certificar, en realidad estamos hablando, no trabaja en números rojos porque sería de mi parte muy mentiroso decirlo, pero no es un negocio, que lo hemos mantenido justo por eso, porque es una oportunidad de que se mantenga educado el que quiera hacerlo, porque también es un ejercicio voluntario, ¿no? Entonces, ¿cuál es la aspiración o qué proyectos tendríamos como consejo de certificación que pudiera ser obligatorio? Porque una vez que sea obligatorio también, no somos los únicos que podemos ofrecer certificación. Cualquiera que decidiera seguir este proceso de idoneidad lo puede hacer, sean universidades o sean asociaciones, siempre y cuando bueno, buscaran sumarse a este proceso, ¿no? Que sean un proceso equilibrado, porque también de repente tenemos certificaciones de todos colores en el país que nadie sabe dónde están o asociaciones que vienen a los estados y hacen certificaciones y en un día vas y pagas un curso y ya está certificada. ¿De qué era el curso? De palitos o de macramé y te desertifican, ¿no? Eso es muy importante que se tenga en cuenta y que el usuario lo considere como algo
algo viable, porque también algunas instituciones ya ahora buscan que la certificación sea un proceso similar al de Asociación Dental Mexicana. Mira, en este sentido, hay una anécdota que me parece que es muy rescatable y no es el esfuerzo de tu servidor, ¿no? Creo que es el esfuerzo de muchos años de la Asociación Dental Mexicana en el proceso de certificación. Hace 2 años se acerca con nosotros una asociación que da servicios médicos en California con pacientes latinos. Empezaron ellos haciendo servicio médico y en los últimos años abrieron servicio odontológico. Entonces decían, yo necesito para llevarme odontólogos, para hacer mi convocatoria a odontólogos, hacer sus estancias en estas clínicas que reconoce el gobierno de California, que estén certificados. Y entonces he revisado el proceso de quién pudiera ofrecernos certificación y el único que cumple los requisitos para yo poder aceptar a alguien dentro de mi planta de odontólogos en California es la Asociación Dental Mexicana. Entonces es algo así como que te llena de satisfacción. Actualmente, junto con esta asociación, no convocamos nosotros el examen, lo convocan ellos a través de su participación, la sugerencia, y es un requisito que esté certificado, y sugieren que sea a través de Asociación Dental Mexicana. Entonces, estas personas se acercan con nosotros y siguen su proceso en la Asociación Dental Mexicana, ¿no? Entonces, creo que eso ha mantenido a la vuelta de muchos años el proceso muy, muy probo, gracias a Dios, y también hemos evitado que bajo cualquier consideración se manchen, ¿no? Sí, hay muchas cosas que de repente alguien nos dice, es que le diste el certificado a alguien sin conocer en realidad los detalles, no se le otorga un certificado a alguien, una recertificación a nadie que no la merece. Y eso te puedo hablar en los 22 años que tiene haciendo el proceso la Asociación Dental Mexicana. No hay un solo documento que se haya emitido a alguien por favores o de amigos. Ujú. Y además hacen una labor que a veces el doctor que se va a certificar no puede ver, ¿no? Y como bien comenta, en cuanto a los costos, pues representan para un doctor 1,000 pesos al año, dura 5 años, ¿no, doctor? La certificación. Realmente son costos muy accesibles, pero además el beneficio y el valor que le vas a dar a tus pacientes, ¿no? El darles esa seguridad de que estás actualizado, de que eres un odontólogo certificado. Y bueno, pues hay que invitar a más odontólogos a que se certifiquen, que visiten la página del Consejo de Certificación de ADM, ahí vienen todos los requisitos, viene el proceso es muy sencillo, los documentos que les piden son documentos que seguramente tienen a la mano y pues invitemos más a los odontólogos a este proceso, doctor. Nosotros tenemos la fortuna de trabajar muy de la mano con ustedes y sabemos todo lo que, todo el esfuerzo, toda la pasión que le ponen a este proyecto para invitar y motivar a más odontólogos a esta certificación. Y bueno, hay un gran equipo trabajando para esta certificación. Y bueno, pues creo que van avanzando muy bien, doctor. Ojalá que, como dice, ojalá que se pueda hacer obligatoria por el bien de la odontología, por el bien del país e incluso hasta por el bien de nosotros como pacientes, ¿no? Sí, creo que al final el usuario es el que se vería más beneficiado, ¿no? Así es. En algún momento alguien en este proceso decía, es que doctor, yo no estoy teniendo el flujo de pacientes que quiero, ¿no? Me certifiqué y esperaba llegar al consultorio y tener las filas de Las pacientes. No, filas. creo que lo que tú buscabas era un curso de mercadotecnia, no de certificación. ¿Por qué? Porque Así la es. certificación te va a dar la seguridad en las manos y le va a dar la tranquilidad al paciente de que te está atendiendo alguien que se prepara. Si lo que quieres es el consultorio lleno, ocupas un curso de mercadotecnia, Así es. no un curso de certificación. Entonces, eso sí Sí. hay que diferenciarlo, definitivo. Y Así sí, es. creo que trabajar con líderes es una actividad sumamente importante. Me parece que todos los que están en el Consejo de Certificación son líderes por excelencia. No es Sí. fácil, nada fácil ser el líder del líder, porque Sí.
de líderes, porque ellos tienen cada uno una visión, pero lo más interesante, tienen unas aportaciones que te van haciendo crecer todos los días, ¿no? Entonces, Sí, creo que eso ha sido la mística del consejo, y ha funcionado muy bien, muy, muy bien, porque sí de repente a veces nos gana un poquito la pasión o la rapidez para querer resolver algo y siempre alguno de nosotros tiene el estate quieto, mira, vamos a respirar y vamos a ver cómo se resuelve y te das cuenta que hay ópticas también muy diferentes que no ves así a es. menos de que tengas un equipo así, ¿eh? Así es, así es. Y justamente siempre se arma de muy buenos equipos de trabajo, doctor. Creo que es suerte, parte de la suerte. Hay una anécdota que recuerdo de alguien y ha sido para mí un ejemplo de vida, que no tiene nada que ver con, con dientes, pero le escuché de un asistente dental hace muchos años y me decía, mire doctor, decía mi abuela esta frase y nunca la olvidé, manda y haz y bien servido serás. Entonces esa parte es así como que muy cierta, ¿no? O sea, no, Ujú. no puedo ser un presidente del Consejo de Certificación si no hago y si no permeo para que todos los demás hagan. Entonces Así es, me quedó muy claro y la utilizo como ejemplo de vida para muchas cosas, ¿no? así es. Y eso es así como que muy, muy importante, ¿no? Alguien de repente también algún día me decía, estábamos en un evento en Chihuahua, se acababa el evento y bueno, pues hay que cargar cajas. Y él me dice, oye, pero estás cargando cajas y eres el presidente, pero ¿acaso los presidentes tienen alguna cláusula para no cargar? Pues, Así no, es. definitivo, ¿no? Y lo que pasa es que cuando alguien ve que participas, todo el mundo se impregna a participar y creo que esa es la mejor tónica para hacerlo. Creo que eso ha hecho mucha diferencia, ¿no? Y lo más interesante de todo es que te voy a ser honesto, no me he creído nunca la idea de que eres alguien diferente, eres alguien más. Siempre he sido soldado raso, aún estando en la presidencia de cualquier puesto, Así y, es. y lo veo así, lo disfruto, lo disfruto. Entonces creo que eso ha sido el éxito de Oscar Ríos para hacer las cosas bien. Y trato de hacerlas bien por principios, porque pues, nadie te va a poder señalar nunca que hiciste mal o que actuaste de mala fe contra alguien. Eso creo que hace que la gente se acerque, al contrario, lejos de que se separe. Y Ujú. que se motive, ¿no? Y también pues hay que predicar con el ejemplo, no puedes pedir algo Que que tú tú no no puedes. haces. Ujú. Oiga, doctor, y bueno, esto pues está usted muy metido en la parte académica. Además, bueno, tiene muchísimos temas de conferencias, es conferencista también de varios congresos, tiene, bueno, toda una trayectoria profesional. Pero cuéntenos un poquito de su parte personal, fuera de la odontología, ¿qué actividades o hobbies tiene y que disfruta en su día a día? Mira, ¿qué te puedo decir? Soy alguien que disfruta las cosas bien simples. Soy alguien que disfruta sentarse a comer en el lugar donde la comida es rica, sea la calle, sea donde sea. Es más, cuando viajo tengo la buena suerte de preguntarle al que cuida la puerta del hotel, ¿no? ¿Qué come? Y de repente te mandan con Doña Petrita al negocio de la esquina y resulta que Doña Petrita hace maravillosamente bien de comer, ¿no? Todas esas cosas creo que son lo que en lo personal me agrada, lo disfruto. Como hobby desde hace muchos años tengo la pesca. Siendo soltero, uno de mis hermanos nos motivó a practicar ciclismo de ruta. Y bueno, viene el matrimonio, la bicicleta se quedó guardada. Le encontré otra virtud a la bicicleta, que si tú pones tus toallas o tu ropa sobre ella, se seca maravillosamente bien, no huele. A la vuelta de unos años volví a retomar el hábito de la bicicleta y lo he tomado con esa idea de hacer esos momentos reflexivos. Yo no lo había pensado hasta hace algunos años y lo encontré también en la bicicleta. Este, Cuando tú vas a pescar, pasan media hora, 40 minutos en los que estás en el bote con el lanchero o con tus amigos de pesca y cada quien está en su caña y esperando que pesques algo, ¿no? Pero todo el mundo está a silencio, haciendo su pensamiento más introspectivo de nada.
Entonces, pasa eso en ti, ¿no? Lo mismo pasa en la bicicleta. En la bicicleta vas tu alma, la bicicleta y tú y nadie más, ¿no? De repente me gusta mucho la fotografía, eso la practico desde siempre y la bicicleta ha sido un vehículo para hacer fotografía por todos lados, ¿no? Ahora con el celular me detengo y hago fotografía, la disfruto y es esa parte de qué haces para ti. Pensemos en esto, Ileana. Tú tienes ahora como mamá, lo sabes porque vas a sacarle a tu vida un espacio que no tenías, pero Así es. vas a encontrar tiempo para tu hijo, vas a encontrar tiempo para tu familia, vas a tener tiempo para tu trabajo, vas a tener tiempo para tus amigos, pero ese tiempo es para ellos. ¿Qué Así es. le regala Ileana a Ileana? Así es. ¿Sí? ¿Qué le regala Ileana a ella para decir esto es mío? ¿Qué le regala Oscar Ríos a Oscar Ríos? ¿Una mañana de pesca o un día de pesca? ¿Un andar en la bicicleta para estar con él? Que eso al final hace que haya ese equilibrio entre quién eres y lo que haces. Totalmente, sí. Sí, sí, esa parte en la que nosotros pensamos en todo lo demás, sí, yo le entrego mucho tiempo a mi consultorio, porque obviamente de eso me mantengo, de esto vivo, pero también le entrego mucho tiempo a mi actividad profesional, que ese es el tiempo de mi actividad profesional, a mi asociación, al consejo de certificación, que aunque todo eso lo disfruto, es un tiempo para cada uno de ellos. Para Oscar Ríos, no hay como una caña de pescar, ¿no? Y mucho sol, o una bicicleta y mucho sol, donde estás solito contigo y el único que te motiva eres tú en ese momento, ¿no? Hacerlo. Entonces, esa parte es así, con las cosas muy, muy simples. Más allá de buscar competir, llega a un punto en el que con el único que compites es con tu yo interno, ¿no? Para ver quién Así es es. más feliz, si él o tú. Y creo que a ese punto he llegado, a esa parte de decirme, qué padre, vamos a seguirlo haciendo. Ya habrá alguna otra cosa. Más adelante, no sé, ya estoy pensando ponerme a estudiar alguna cosa que no tenga que ver con dientes Así y es. ya te diré qué nos ponemos a hacer. ¿Y cómo logra equilibrar los tiempos, doctor? Porque justamente como comentaba, ¿no? Desde que está en la asociación y ahora en el consejo, pues sabemos que hay muchos congresos, que hay muchos viajes, su vida personal, el consultorio. ¿Cómo es que equilibra esos huecos y ese tiempo, doctor? ¿Cómo maneja su tiempo? Y fíjate que esa parte es como que se va haciendo un ejercicio muy, muy personal, ¿no? No, no hay una regla para hacerlo, ni siquiera una fórmula para encontrarlo. No puedo negarte que de repente hay cosas que me generan un poquito de estrés porque de repente salen de ti, ¿no? Y vamos a pensar, si yo tengo una reunión con la Dirección General de Profesiones, la Dirección General de Profesiones o la Secretaría de Salud me va a hablar para decirme que tienen la reunión el día siguiente con el ánimo de que no vaya, ¿no? Entonces eso te significa tener que cambiar todo el plan que tenías en esos días. Cuando no es así, todo lo demás de alguna manera va teniendo orden. El trabajo en el consultorio lo vas armando y te permite hacerlo, pero también cuando es más fácil, Liliana, cuando le vas poniendo importancia a cada cosa, ¿no? Llega un momento en el que sé que en mi consultorio el uno va después del 2, pero sé que después del 2 obligadamente va el 3. Entonces, ¿qué voy a poner en el 3? Probablemente esta semana sea muy importante que me vaya a pescar y está en el 3 antes de ponerme a hacer alguna otra actividad. Entonces, todo eso va sumando. Ahora, ¿cómo hacer que el día te rinda levantándote más temprano? Para tristeza nuestra, el día solamente tiene 24 horas, ¿no? Y los que somos este, hiperactivos, yo en lo personal, que me gusta dormir, no duermo de más, pero tengo el buen hábito de que voy cayendo y ya voy dormido, ¿no? Apenas voy recargando mi almohada y ya estoy dormido, pero a las 6 de la mañana o a las 5 ya tengo el ojo pelón, entonces el día me rinde, te Ah, vas haciendo también con tu ritmo de vida fanático a muchas cosas, ¿no? Me he vuelto cafeinómano en los últimos años, pero por el gusto de disfrutar un café. Entonces, sí, la mañana sin un café puede no ser la misma mañana.
antes o después de la bicicleta siempre va a haber café y todo eso es parte de lo que te va ayudando a optimizar. Pero más allá de la taza de café, es ese momento en el que en la tranquilidad organizas qué es lo que viene. Sí, no te puedo decir que hay cosas que de repente no se me olvidan, ¿no? Por ejemplo, los trámites con gobierno, eso los ando dejando siempre al último. No sé por qué razón. Si me preguntas ir a pagar la tenencia de mi carro, hasta que no me avisan o no me dice mi esposa que nos multaron y que tenemos que ir a pagarlo, me acuerdo de hacerlo, porque sé que voy a ir a perder un día en la oficina, ¿no? Así es. Bueno, lo tienes que hacer. El Sí. resto de cosas, es más, incluso te pudiera decir que esa la pongo en el último orden del día, ¿no? O sea, la voy a hacer, sí, pero cuando ¿Quién ya, sabe cuándo? ya sea así como que no entran entre el 1 al 10 de los más urgentes, pero creo que por ahí va, ¿no? Y también, al paso del tiempo, ya programas muy bien tu trabajo en el consultorio, que a veces es lo que nos estresa mucho, porque dependemos en algunos casos de alguien más. Si hay trabajo de laboratorio, el laboratorio va a influir sobre tus tiempos, ¿no? Así es. Se trabaja ahí. En mi caso, como la cirugía casi toda es programada, entonces eso me da la oportunidad de conocer mis tiempos, de organizar mis tiempos, sé cuánto tiempo nos puede llevar una cosa u otra. De repente existen algunas eventualidades o urgencias, pero también tenemos previstos esos tiempos para que no se conviertan en un estrés. Ujú. Y que Entonces, no todo se vuelva urgencia, ¿no? sí, 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 porque en realidad también a veces uno lo hace urgencia, ¿no? Cuando no le das Así es. tiempos, tú mismo provocas que lo que era algo normal se convierta en una urgencia. Ujú. Y justo antes de entrar al aire, doctor, estábamos platicando ahí un par de anécdotas. ¿Cuál cree usted que sea, ya sea personal o profesional, la anécdota que al día de hoy más lo ha marcado, tanto en su forma de trabajar, de ser o incluso de liderar a todos estos equipos con los que ha tenido en su trayectoria? Mira, desde que llego a Tepic Nayarit empecé formando parte de un club rotario. En el club rotario, los principios para poder trabajar son principios muy nobles. Entre otros, hay uno que es básico. Primero, lo que estás haciendo es la verdad. Segundo, otro de los principios va a ser equitativo para todos los que estamos. Y tercero, no vas a dañar a nadie. Eso es así como que muy importante. Se convirtió en una historia de vida. Me formé como rotario. Nuestro club trabajó un grupo de amigos muy heterogéneo, algunos empresarios, otros odontólogos, pero todos con la camiseta bien puesta, pero bajo estos principios, ¿no? Entonces, creo que de ahí viene mucho el haber trabajado así. Aprendí de este grupo de amigos rotarios esos valores como que muy básicos y muy importantes para poder hacer las cosas bien. Un grupo de amigos en los que sin necesidad de estarnos repitiendo, esto sabías que podía ser así. Y creo que fue para después en la asociación, un principio que nos permitió movernos con mucha libertad, ¿no? Sí, estoy haciendo lo que se tiene que hacer, estoy hablando con la verdad, estoy diciendo la verdad. Y lo más interesante, no voy a dañar a nadie, ¿no? No tengo por qué dañar a nadie. Ujú. Entonces, creo que eso fuera de toda institución gremial fue una historia de vida y un ejemplo de vida que va buscando que se permee. Así de fácil, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Súper buenos principios que, pues si todos los aplicaran de la misma manera, creo que tendríamos un mundo y una sociedad totalmente diferente, doctor. Y yo creo que ahí está el secreto, ¿no? Sí, Primero, la verdad y ante todo la verdad, ¿no? así ¿Por es, qué? Porque a veces la verdad, si no nos es muy cómoda, tratamos de vestirla de verdad, pero así es, acaba de no ser verdad, ¿no? Y la otra, si yo sé que voy a dañarte, ¿para qué lo hago? exacto, Ujú. exacto, ¿no? Pues qué interesante. ¿Y esto hace cuánto fue que pertenecía a este club o sigue Sí, perteneciendo a este sigo club? siendo rotario, yo creo que debo de tener en el club desde el 90, Wow. 90, entonces ya también somos veteranos de guerra ahí en el club. Soy socio fundador,
Aparecí como socio fundador porque en el punto en el que el club estaba formándose les llevó algo de tiempo. Yo llegué en el año previo y entonces me tocó la suerte de ser fundador, pero ya tenían un año y medio empezándose a formar. Entonces ya cuando se consolidó me tocó formar parte de los fundadores y ahí seguimos echándole ganas también. Nos ha ido Una mejor. gran trayectoria, doctor, no nada más en la parte dental, sino también en otros ámbitos. Y ahí sí fue una experiencia muy diferente, ¿no? Y muy ajena a lo que tiene que ver con dientes, tiene que ver más con formación personal, con Como ayudar persona. a la gente, con hacer un poquito de labor social. Y más que hacer labor social es como que regresar un poco de lo afortunado que eres, ¿no? O sea, Así no es, se trata de que seas un millonario, sino de todo lo que tienes y que no te das cuenta que también tienes que ser recíproco así es. con la vida. Entonces, esa es una cultura de vida, ¿no? El ser rotario, cuando menos en mi club así se vivió, un club que se ensuciaba las manos y decía, oye, ¿qué te parece si vamos a la sierra? Órale, yo pongo y te ibas a hacer labor dental. O luego decían, oye, queremos ir a barrer un predio que está, pues vámonos, ¿no? Y limpiábamos lo que se podía. De ese modo trabajamos siempre, pero muy de amigos, ¿no? Claro. Ujú. No, y como dice, la ventaja que además, pues como odontólogo también puede ir a hacer estas labores de acción social en comunidades y demás que lo necesitan, ¿no? Qué interesante, doctor. Y bueno, pues nos estamos acercando al final de esta entrevista para poder cerrar, doctor, eh, una visión hacia atrás y una visión hacia adelante. Viendo hacia atrás, ¿a qué es lo que se sentiría usted más orgulloso que ha realizado en la trayectoria? Y viendo hacia adelante, ¿qué es lo que lo motivaría a seguir aportando tanto en la odontología, doctor? Mira, si me preguntas voltear hacia atrás, yo creo que no acabas por ser monedita de oro, ¿no? Esa es la verdad. Probablemente habrá quien diga que fui lo peor, seguramente tengo mi lado malo, pero algo que puedo decir y con toda la tranquilidad del mundo, que no hay nadie que me pueda señalar por algo malo que hubiera hecho o por algún mal manejo que hubiera hecho, por algo que hubiera tenido con mala intención. Creo que hay decisiones que en ocasiones tuve que tomar que tenían que ser fuertes, si te hablo de manera personal, de manera familiar, incluso con los amigos, que tienen que ser así porque justo va ligado a la verdad, no porque quiera dañar a alguien. Entonces, sí, eso no acaba por caer bien. Pero creo que la ventaja mayor es que no creo que haya alguien que pueda decirme es que tú hiciste algo contra mí o hiciste algo mal o te robaste algo mal. Hacia adelante creo que lo único que queda es ir permeando, tratar de dejar que las cosas sigan funcionando bien, dejar las bases pues para que venga el que venga, sí, siga por el mismo camino, ¿no? Seguramente nosotros vamos a dejar estos cargos en algún momento, no somos imprescindibles y somos también temporales y eso es lo más importante. Y después de esto hay que asegurarnos que todo vaya con el camino que ha seguido siempre, ¿no? Si algo me motivó a hacer las cosas bien es que las personas que estuvieron antes de mí lo hicieron muy bien y me Así es. dejaron la vara muy alta como para pensar en hacerlo o igual o mejor. Así es. Entonces, sé que mejor no voy a poder lograrlo porque hicieron muy bien las cosas, pero sí estoy obligado a hacerlo bien. Y eso creo que es la motivación para adelante. Y Ujú. seguro todavía tiene mucho que aportar, doctor. Y bueno, antes de despedirnos, ¿le gustaría dar algún mensaje, sobre todo a los odontólogos jóvenes que nos escuchan a través de Spotify o que nos ven a través de todas nuestras redes sociales, sobre esta importancia de certificarse y sobre todo el mantenerse actualizados? Mira, definitivamente creo que el mensaje es bien fácil para los jóvenes, ¿no? Estamos viviendo en un mundo demasiado ligero y ellos aprendieron a vivir en un mundo demasiado ligero donde parece que todo es simple. Y la reflexión tendría que ser, no es tan simple, vamos haciéndolo como debe ser, porque no hay camino fácil para el éxito. El camino fácil para el éxito es estar todos los días
y hacer las cosas bien. Cuando tú haces las cosas mal, en 2 segundos te desbarrancas. Cuando lo haces bien, te va a costar trabajo, vas a llegar a donde quieras llegar, pero no hay que quitar el dedo del renglón y el secreto es hacer las cosas bien, como en realidad a ti te gustaría que lo hicieras, ¿no? Ahora que tenemos toda una serie de redes sociales y cosas así, siempre les menciono a los jóvenes, ten cuidado de lo que ofreces en tu consultorio si en realidad tus manos no lo respaldan. Tú puedes decir que eres un cardiólogo maravilloso y Sí. eres un odontólogo y a lo mejor alguien se lo cree, pero cuando llega al consultorio dental y te pide que le abras el corazón porque lo pusiste en Ay, la sí. estás en un problema. Entonces, para los jóvenes yo creo que más bien es esa parte en el sentido de que sean lo suficientemente sensatos, que no se dejen engañar. No hay camino rápido, insisto, para el éxito. Es lento, pero es el más seguro. Se Así es. transita con mucha tranquilidad y cuando volteas atrás y dices, voy bien, es perfecto, ¿no? Te regresas un poquito buscando hacer las cosas mejor o como yo lo digo, ¿no? Con más vagancia para disfrutarlas más, pero ese es el único camino, no hay otro, Elian, no hay otro. Ay, además de que están en sus manos los pacientes y bueno, como dicen, ¿no? Creo que sí es bien importante el ser bien, bien sensatos. No están haciendo cualquier cosa, son temas de salud. Sí, mira, en una metáfora que me gusta utilizar con mucha frecuencia y lo hago con odontólogos adultos y jóvenes, ¿no? Imagínate que va cada paciente que tenemos, si nosotros no nos preparamos, estamos trabajando con ellos con una pistola en la frente. Entonces, si Sí, no tenemos ese cuidado, hemos corrido con suerte porque a los odontólogos nos quiere muchísimo Dios a través de Santa sí, Polonia y que no haya pasado cosas mayores, sí. pero estamos atenidos a nuestra suerte, a nuestra buena fortuna y no puede ser así. Yo no me puedo subir un avión al que el chofer, perdón, el piloto diga, a lo mejor nos caemos, ¿no? Sí, no, 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 no. Esa parte no puede ser así. Entonces sí trabajamos con la pistola en la mano, en la frente de los pacientes todos los días, ¿no? Porque la inyección simple de anestésico, si tú no estás preparado, es un riesgo. Sí, 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 sí. Entonces, sí, va por ahí. Ujú. Y se han sabido casos tremendos, ¿no? De que justamente por no tener la preparación o la experiencia necesaria pueden pasar cosas catastróficas. Y los Y que muy no, bueno el ejemplo del avión, ¿no? Nosotros obviamente pues esperamos subirnos al avión y llegar seguros a nuestros destinos y justamente pues a los pilotos los certifican cada cierto tiempo, entonces hay que certificarse, hay que darle esa tranquilidad a los pacientes y bueno, pues también que sea algo personal, ¿no? Que sea también el nosotros estar pues siempre actualizados y mejor preparados, doctor. así es, definitivo que sí, ¿eh? Tiene que ser algo muy, Un mérito personal incluso, ¿no? no tendríamos incluso por qué pensar en hacerlo obligatorio. Así es, Esa es la así mejor es. manera de saberlo, de saber que estás actuando bien. Me reí un poquito ahorita que decías, hemos sabido de algunos casos, ¿no? Y hay otros de los que no Sí, hemos sabido que son peores, ¿no? sí, Afortunadamente, sí. no hemos sabido porque si no ya nos hubieran quemado en leña verde a muchos odontólogos. Sí, sí, Ujú. sí, sí. No, yo recientemente uno de mis vecinos nos contaba de que, bueno, pues le aplicaron mala anestesia y acabó en el hospital. Acabó en el hospital, digo, no sé si fue algún otro factor o no lo sé, pero como dice, mejor que no pase. Para eso hay que seguirnos capacitando. Justamente, así es. ¿No? Doctor, ha sido un verdadero privilegio escucharlo, tenerlo como invitado en este programa de Abre la Boca. Hemos llegado ya al final de este episodio. Muchísimas gracias por participar. Nos quedamos realmente con grandes aprendizajes. Gracias a nuestro invitado, el doctor Oscar Ríos, y a todos los que nos escuchan y nos ven en las diferentes redes sociales. Recuerden seguirnos en @odontólogosmx. Compartan esta entrevista con colegas y amigos. Esperen nuestro próximo episodio de Abre la Boca para hablar de lo que más nos apasiona y nos vemos en un abrir y cerrar de boca. Hasta la próxima.
Muy bien, muchas gracias, Ileana, por la invitación. Me quedo a la orden. Fue un placer hacerme recordar algunas cosas que ya creía que ni me acordaba, pero fue un placer. Muchísimas gracias, doctor Ríos. Le mandamos saludos a su amigo Luis, que lo sonsacaba en esos buenos tiempos escolares, Muy bien, claro que sí. ¿no? Cuídese mucho, Un doctor. abrazo Un para gusto ustedes. nuevamente. Gracias, gracias y Muchísimas felicidades a la gracias, organización. muchísimas gracias. Hasta Un luego. abrazo.